En el intrincado tablero de la política ecuatoriana, donde las alianzas se forjan con promesas y se deshacen con decisiones, la figura de Sergio Peña irrumpió como un relámpago en mayo de 2025, iluminando las grietas de la Revolución Ciudadana RC. Este abogado, electo asambleísta nacional por la Alianza RC Reto en las elecciones del 9 de febrero de 2025, pasó de ser un legislador poco conocido a convertirse en el epicentro de una crisis que expuso las tensiones internas de un movimiento que, tras años de hegemonía, enfrenta ahora un proceso de depuración y cuestionamiento. Su historia, tejida con un voto controvertido, una expulsión fulminante, acusaciones cruzadas y un caso judicial pendiente, es un retrato vívido de las dinámicas de poder, las lealtades fracturadas y las luchas ideológicas que sacuden al Ecuador. El 27 de mayo de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos a favor el informe para el primer debate de la Ley de Economías Criminales, un proyecto impulsado por el presidente Daniel Noboa. Entre esos votos estaba el de Sergio Peña, un asambleísta cuya decisión, aparentemente técnica, desencadenó una reacción en cadena que nadie pudo prever. La bancada de RC, que había acordado abstenerse en la votación hasta que se incorporaran sus observaciones, vio en el acto de Peña una traición imperdonable. Luisa González, ex candidata presidencial y presidenta del movimiento, no tardó en reaccionar. El 28 de mayo, en su cuenta de X, escribió con indignación: "El voto de Sergio Peña no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado y, peor aún, a la decisión tomada dentro de la bancada de RC y el movimiento de la Revolución Ciudadana". Añadió que a otros compañeros se les negaba el derecho a la palabra, insinuando un desbalance en la dinámica interna del bloque. Peña, lejos de retractarse, defendió su postura con una mezcla de pragmatismo y desafío. En una entrevista con Ecuavisa.com, horas antes del pronunciamiento de González, explicó que la comisión había acogido sus observaciones, lo que hacía incongruente votar en contra. "Estoy abriendo un puente de diálogo, no estoy actuando contrario a los intereses de la bancada", afirmó, presentándose como un mediador en un escenario polarizado. Sin embargo, su intento de justificar su voto no calmó las aguas. Al contrario, avivó las llamas de un conflicto que ya latía bajo la superficie. El 29 de mayo de 2025, la Revolución Ciudadana anunció la expulsión inmediata de Sergio Peña de sus filas. En un comunicado difundido en redes sociales, el movimiento lo acusó de deslealtad y oportunismo, calificando su actuación como un episodio de traición que socavaba los principios progresistas que RC defendía. Sergio Peña llegó a la Asamblea Nacional gracias al voto de miles de ecuatorianos que confiaron en su palabra. Ha quedado demostrado que su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales, se leía en el texto. La decisión, respaldada por la cúpula del movimiento incluyendo a Luisa González y Andrés Arauz, fue un mensaje claro: la disciplina partidista era innegociable. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. El pronunciamiento de RC no solo marcó el fin de la carrera de Peña dentro del correísmo, sino que también abrió un debate sobre la naturaleza del movimiento. La organización, que se autoproclama defensora de la justicia social y la democracia, mostró una faceta autoritaria al sancionar a un legislador por desviarse de la línea oficial. Peña, en respuesta, no se amilanó. En su cuenta de X escribió: "No traicioné mis principios, ni traicioné al partido, las manzanas podridas se oponen a todo". Son apenas 3 o 4. Pero hablan como si representaran un proyecto político y no lo hacen. Su mensaje, cargado de ironía, apuntaba directamente a la dirigencia de RC, a la que acusó de sectarismo y de anteponer intereses personales al bienestar del país. La expulsión de Peña no fue un hecho aislado, sino el clímax de tensiones que se venían gestando desde el inicio del período legislativo.
El 14 de mayo de 2025, durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional en Quito, las fisuras internas de RC quedaron al descubierto. Ese día, Peña fue nominado por la Bancada de Acción Democrática Nacional, ADN, para ocupar el cargo de segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, CAL, pero su propio bloque, RC, se abstuvo de apoyarlo. La ausencia de los legisladores correístas redujo el quórum de 151 a 85 asambleístas, dejando a Peña con solo 76 votos, uno menos de la mayoría absoluta requerida. Este episodio, aunque pasó desapercibido para muchos en ese momento, fue un presagio de la fractura que vendría. La creación de la Bancada de la Gente, liderada por Raúl Chávez y conformada por 17 asambleístas disidentes de RC, agravó la crisis. Este grupo, que buscaba independizarse del correísmo, no fue reconocido por la Secretaría del Legislativo por incumplir el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe formar bancadas separadas dentro del mismo movimiento. Como resultado, la bancada de RC se redujo a 49 escaños, según el Consejo Nacional Electoral, CNE, mientras ADN consolidaba 66. La polarización en la Asamblea, donde RC y ADN emergieron como las principales fuerzas tras las elecciones del 9 de febrero de 2025, se reflejó en la incapacidad de completar la conformación del CAL, dejando pendientes cargos clave como el de segundo y tercer vocal. El conflicto escaló al nivel más alto cuando Rafael Correa, líder histórico de RC, intervino desde su exilio en Bélgica. En un mensaje publicado en X, Correa calificó a Peña como un vulgar oportunista e impostor y le exigió renunciar a su curul. Si eres tan digno, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto? La intervención de Correa, aunque no sorprendió a quienes conocen su estilo directo, añadió leña al fuego. Peña, lejos de retroceder, respondió con una audacia que pocos se habrían atrevido a mostrar. Después de Luisa y de usted, el que más seguidores tiene soy yo, escribió, haciendo alarde de su popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuenta con más de 300,000 seguidores. Si las elecciones fueran 1 a 1, ahí sí veríamos quién es quién, y no con voto en plancha, añadió, desafiando la estructura jerárquica de RC. En una entrevista con Teleamazonas el 30 de mayo, Peña intensificó sus críticas, acusando a RC de funcionar como una hacienda con Correa como capataz. Pensar diferente es traición para ellos, afirmó, denunciando el autoritarismo interno del movimiento. Sus palabras resonaron con otros disidentes, como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y militante de RC, quien advirtió que el movimiento se está diluyendo entre egos e imposiciones. Peña acogió estas declaraciones, pero no sin una advertencia. Le aconsejo que tenga cuidado con lo que expresa. No vaya a hacer que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad. Este intercambio reflejó un malestar latente dentro de RC, donde la lealtad al liderazgo de Correa chocaba con las aspiraciones de una nueva generación de políticos. Mientras Peña se enfrentaba a la cúpula de RC, un caso judicial amenazaba con ensombrecer su figura. Desde julio de 2022, el asambleísta está vinculado al caso Danubio, una investigación por asociación ilícita relacionada con la compraventa de cargos públicos en la aduana durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según la Fiscalía, Peña y una red de socios ofrecieron sobornos de hasta $35 millones para asegurar su nombramiento como subdirector o director del Servicio Nacional de Aduana, SENAE. Chats interceptados obtenidos por primicias revelan negociaciones con supuestos operadores políticos, incluyendo a María Antonieta R., asesora de la exdirectora de la aduana Carola Ríos. La red, según la acusación, fabricó pruebas falsas como cheques por $30 millones y fotos de fajos de dinero sacadas de noticias de incautaciones. Peña, quien enfrenta un juicio pendiente en un tribunal de Guayas, niega las acusaciones y asegura que será declarado inocente. Una cosa es lo que dice la Fiscalía, que lógicamente tiene que decir que tiene las pruebas. Otra es la realidad, afirmó en una entrevista. Soy el más desesperado de que se dé esto. A todas las audiencias me presento porque lo que quiero es ganar y luego demandar al Estado. Sin embargo, el caso Danubio, que involucra a otros 7 procesados, plantea una pena de hasta 5 años de prisión si son hallados culpables.
Esta controversia, aunque no directamente relacionada con su expulsión de RC, ha alimentado las críticas de sus detractores, quienes lo acusan de oportunismo y falta de ética. La saga de Sergio Peña es un microcosmos de las tensiones que atraviesan a la política ecuatoriana en 2025. Las elecciones del 9 de febrero, que consolidaron a RC y ADN como las principales fuerzas en la Asamblea, con un 45% de representación femenina, 68 mujeres y 83 hombres, según el CNE, marcaron el inicio de un período legislativo marcado por la fragmentación. La incapacidad de RC para mantener la disciplina interna, evidenciada por la creación de la bancada de la gente y la expulsión de Peña, refleja las dificultades de un movimiento que lucha por adaptarse a un contexto político más plural y menos controlado. Peña, ahora legislador independiente, insiste en que su lealtad está con los ciudadanos y no con un partido. Su apoyo a proyectos de Noboa, como la Ley de Economías Criminales y la Ley de Solidaridad Nacional, lo ha acercado a sectores oficialistas, aunque él niega haberse alineado con ADN. Seré un asambleísta que apoyará las cosas positivas y criticará las negativas, pero proponiendo mejoras, afirmó. Sin embargo, su voto en la Comisión de Desarrollo Económico, junto al asambleísta Jesús Arias de Galápagos, desató la furia de una dirigencia que ve en cualquier desvío una amenaza existencial. La respuesta de RC, que anunció un proceso de depuración para evitar intentos de desestabilización, sugiere que la expulsión de Peña podría no ser la última. Las declaraciones de Aguiñaga y los mensajes de apoyo que Peña dice haber recibido de otros asambleístas indican un malestar generalizado con el manejo dictatorial de la cúpula. La gente está cansada, afirmó Peña, señalando que la militancia de RC, aunque valiosa, está siendo engañada por una dirigencia que prioriza la obediencia sobre el debate. En medio de la controversia, Peña pronunció un discurso en la asamblea que capturó la atención pública. Es bonito ser asambleísta, debatimos, legislamos, y aunque hagamos o no hagamos, el sueldo llega igual, dijo, contrastando la estabilidad de los legisladores con el riesgo que enfrentan policías y militares, quienes salen cada día sin saber si regresarán a casa. Aunque su intención era visibilizar los privilegios legislativos, la frase sobre el salario asegurado generó críticas en redes sociales, donde algunos lo acusaron de cinismo y otros interpretaron sus palabras como un intento de autocrítica. Este episodio, junto con su enfrentamiento con RC, consolidó a Peña como una figura polarizante. Para algunos, es un oportunista que traicionó los ideales que lo llevaron a la asamblea. Para otros, es un político valiente que desafió la rigidez de un movimiento anquilosado. Su popularidad en TikTok, donde combina mensajes políticos con un estilo desenfadado, le ha permitido mantenerse relevante, incluso tras su expulsión. Los ecuatorianos necesitan políticos que trabajen para ellos, sin obedecer a ciegas, afirmó, resumiendo su filosofía. La historia de Sergio Peña es una metáfora de las contradicciones que atraviesan a la revolución ciudadana y a la política ecuatoriana en general. RC, que dominó el escenario político durante una década bajo el liderazgo de Rafael Correa, enfrenta ahora el desafío de reinventarse en un contexto de polarización y fragmentación. La expulsión de Peña, lejos de fortalecer al movimiento, ha expuesto sus debilidades internas y ha alimentado las críticas de quienes lo acusan de autoritarismo. Al mismo tiempo, Peña, con su mezcla de audacia y controversia, se ha convertido en un símbolo de disidencia, pero también en un blanco fácil para quienes cuestionan su integridad. Mientras la Asamblea Nacional lidia con un legislativo polarizado, y el caso Danubio amenaza con definir el futuro judicial de Peña, una cosa es clara: los puentes de diálogo que el asambleísta intentó construir se han derrumbado bajo el peso de las lealtades partidistas. En un país donde la política es un campo de batalla de egos, principios y ambiciones, la saga de Sergio Peña es un recordatorio de que los ideales, aunque poderosos, a menudo sucumben ante la rigidez de las estructuras de poder. Si Peña logrará reinventarse como legislador independiente, o si su carrera política se desvanecerá bajo el peso de las acusaciones, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, su historia sigue siendo un capítulo abierto en la tumultuosa narrativa de la política ecuatoriana. En conclusión, la saga de Sergio Peña en la Revolución Ciudadana
es un capítulo revelador en la tumultuosa narrativa de la política ecuatoriana, donde las lealtades partidistas y los ideales progresistas chocan con las ambiciones personales y las estructuras de poder. Su expulsión en mayo de 2025, tras apoyar la Ley de Economías Criminales de Daniel Noboa, no solo marcó el fin de su trayectoria dentro del correísmo, sino que destapó las profundas fisuras de un movimiento que lucha por mantener su cohesión en un contexto de polarización legislativa. Peña, con su desafío a la cúpula de RC y su denuncia del autoritarismo interno, se erigió como un símbolo de disidencia, pero también como una figura controvertida, ensombrecida por el caso Danubio y las acusaciones de oportunismo. Mientras la Asamblea Nacional enfrenta un legislativo fragmentado y RC emprende un proceso de depuración, la historia de Peña deja una lección clara. En la política ecuatoriana, los puentes de diálogo, aunque necesarios, a menudo colapsan bajo el peso de la intransigencia y los egos. Su futuro como legislador independiente y el destino del correísmo en un Ecuador en crisis siguen siendo incógnitas, pero este episodio subraya la urgencia de una política que priorice a los ciudadanos por encima de las lealtades ciegas. En un país que anhela estabilidad y justicia social. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas.